Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Hablar de cultura ciudadana es pensar en todo aquello que nos permite habitar en comunidad, reconocer a los otros y sus derechos y pertenecer a una sociedad. Es reconocer el poder de transformación social desde el rol ciudadano. La cultura ciudadana aparece como la panacea a muchas de nuestras problemáticas en muchos de los diagnósticos sobre conflictos, pero realmente la tenemos interiorizada en una realidad con hechos y cifras alarmantes como la nuestra, plagada de intolerancia, con cerca de 10.000 casos de homicidios al año, unos homicidios cercanos a los 36 cada día, cuyos motivos radican fundamentalmente en la intransigencia de los ciudadanos. La falta de empatía y de respeto por la diversidad es una de esas razones. Si bien el cambio cultural es voluntario y de origen individual, ¿qué están haciendo los medios de comunicación para promover estas ideas en los contenidos que continuamente se difunden? Eso nos lo preguntan nuestros televidentes. ¿Será que lo que leemos, vemos o escuchamos en televisión y medios de comunicación influye en nuestro comportamiento en relación con los demás ciudadanos? Esas inquietudes forman parte del tema central para hablar del cual nos acompaña esta mañana Laura Arévalo, periodista en el magazine cultural del diario El Espectador. Laura, buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Giancarlo Chiappe Ferroni, antropólogo con maestría en gerencia y práctica de desarrollo y actual director de transformaciones culturales de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Buenos días, Giancarlo. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. También está desde la distancia May Catherine Pinto, psicóloga y líder de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en la Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Buenos días, May Catherine. Muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias por aceptarla. También están nuestros televidentes que comienzan nuestro espacio con sus percepciones sobre el tema que ellos mismos nos plantearon. Falta, por ejemplo, de educación, de cultura ciudadana. Esa falta de cultura ciudadana nos está matando. Porque si tú le dices a alguien, oye, no te cueles en Transmilenio, fácil te saca un arma y te manda al otro lado. Entonces, hay unas cosas que uno tiene que omitir, callar, aunque veas que todo eso está mal. ¿Por qué? Por miedo. Porque el miedo está invadiendo a Bogotá. Todos seamos conscientes de la necesidad de protegernos, proteger nuestra ciudad, los espacios públicos, todo. Pero nosotros no hacemos eso. Es destruir, dañar, botar, tirar. Cada día se pone más intolerante la sociedad, creo yo. Que uno no pueda salir a caminar o montarse en el Transmilenio sin estar preocupado de que los vayan a asaltar, de que si uno tropieza sin querer se ofendan en vez de pedir excusas. Y creo que todo empieza en la familia, desde el seno de la familia. Estamos perdiendo la unidad familiar, donde los padres eran respetados por los hijos, donde los maestros eran respetados por los alumnos. Estamos perdiendo eso. Y si perdemos eso, perdemos todo. Entre nosotros mismos tenga que ser así, porque muchas veces es por cosas mínimas, por estupideces, por intolerancia. Pues uno va a Transmilenio y no tiene que ser tolerante para hablar, o sea, si lo pisan o pasa algún incidente, uno ante todo tiene que ir como con paciencia, separar muchos problemas y ir con paciencia. Si tiene que dar el puesto, tiene que meterlo y ya. O sea, yo soy muy por ese lado, muy tranquila y muy respetuosa, y pues ojalá no se vuelva a pasar lo de, porque pues un pisón en un Transmilenio pues lo da cualquiera, y pues que no se vuelva a pasar, y solo eso.
el diagnóstico es, Laura, repetitivo. Y parece una fórmula fácil, ¿no? Sé tolerante, como si el asunto fuera así de sencillo, ¿verdad? Pues me parece que el problema es mucho más profundo. Todos hablamos de tolerancia como si fuera un asunto, digamos, que solamente fuese como algo que se resolviera con valores. Pero yo creo que los ciudadanos, o sea, esta violencia no es que esté justificada, pero nosotros sí tenemos que comenzar a tramitar y a darle algún tipo de solución a la sensación de desamparo. O sea, si tú en un Transmilenio o en la calle no tienes tiempo ni siquiera de ofrecer esas excusas o de pedir disculpas o de no estar todo el tiempo a la defensiva, pues tiene que ver mucho como con la sensación que tienes también con respecto al Estado, a la protección que te da el Estado. Entonces, sí creo que es un asunto de educación y que nosotros tenemos mucha responsabilidad ahí, pero también creo que la sensación, digamos, de protección que tiene un ciudadano o las condiciones básicas, los mínimos acuerdos sociales que hay, pues no se respetan justamente porque pues no nos sentimos protegidos ni muy respaldados, creo yo también. Es un asunto sistémico, Giancarlo. Bueno, la cultura ciudadana viene desde los hogares. Hoy estamos haciendo este programa porque la televisión tiene implicación. Pero también hay un entorno que congestiona, que emociona, que erosiona las relaciones sociales. Bueno, muy bien. Sí, eso que mencionas es muy importante y es que la cultura ciudadana y en general como los distintos elementos que motivan el comportamiento, pues responden a las culturas, responden a los entornos sociales. Un señor acá, por ejemplo, nos hablaba del tema de la familia. Sin duda en la familia se ofrecen unos primeros ejemplos, unos primeros comportamientos, una primera manera de lidiar, por ejemplo, con esas emociones negativas y de cómo resolver esos conflictos. Los siguientes entornos que tenemos son entornos escolares, entornos de vecindario, y entre todos esos, por lo tanto, podemos decir que sí, podría pensarse como sistémico desde ese punto de vista, van influyendo en la manera en que como ciudadanos tramitamos los conflictos y aprendemos a lidiar con ciertas emociones que nos permiten ser más solidarios, más tolerantes, coordinarnos o cooperar más en sociedad. Y entonces, Caterine, acudimos a expresiones, bueno, sé tolerante, sé empático, sé paciente, pero las condiciones sociales están para hacerlo. Definitivamente no es que sean de fácil aplicación. Tú decías algo muy importante y es que la cultura ciudadana cumple un papel de transformación social. Y acá hay muchas cosas que convergen en esto, ¿no? Hablaba hace unos momentos, mi compañera decía que el rol también de no solamente la familia, sino también de la sociedad, del Estado, que es lo que estamos haciendo. Acá hay varias cosas y es que pensamos que es en los colegios donde se deben educar, digamos, en valores, en muchas cosas, y cuando son los colegios, por ejemplo, los que tienen la facultad es de educar en conocimientos. Algo muy importante que mencionabas es el rol que cumple la familia en la sociedad, entonces es desde ahí. Puede ser de fácil aplicación siempre y cuando se constituya desde la familia, ¿no? Que es esa primera sociedad, ese primer momento donde vamos a poder desarrollar todos estos valores, toda esta empatía, solidaridad, no la indiferencia, porque siento que uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra sociedad es la indiferencia, la normalización de la violencia, todos estos actos, ¿no? Entonces simplemente vemos cómo pasan noticias a diario sobre hechos violentos y simplemente lo convertimos en una cifra y ok, y desayunamos, almorzamos y comemos con estas cifras, pero pues no pasa nada porque simplemente no hay empatía, no hay dolor, no hay solidaridad. Muy bien, nuestros televidentes quieren intervenir, escuchemos. Los hechos de violencia en los espacios públicos son cada vez más frecuentes. Mi pregunta es, ¿por qué los medios de comunicación siguen transmitiendo o reforzando estas dinámicas por medio del contenido que transmiten? Muy bien, y a eso queríamos llegar, Laura, y es, los medios de comunicación replican los resultados, los efectos de la violencia, pero nunca la prevención, o sí, particularmente la televisión. ¿Tú qué piensas? Yo creo que los medios de comunicación tenemos una función, un deber, y es el de informar, y eso está claro, y digamos, tenemos que salir con los hechos, lo que ocurre. Eso, digamos, no me parece que sea un error. Ahora, yo sí creo que independientemente del formato del medio, puede ser televisión, prensa, radio, sí tenemos que tener espacios de reflexión. A mí no me gusta tanto la palabra pedagogía, porque me parece un poco arrogante pensar que como periodistas podemos educar o tenemos, digamos, la verdad absoluta, y ese me parece que además es un error y es una consecuencia de muchas de los efectos, digamos, de lo que transmitimos, pero sí creo que debe haber unos escenarios o unos momentos en donde haya más conversación, haya más reflexión. Es decir, me parece que la interacción con distintas perspectivas, con
con momentos en donde podamos pensar además en lo que está pasando, sí podría ser mucho más constructivo que un hecho simplemente de hablar de cifras o de empatía o de conceptos que se ven muy abstractos cuando tú sales a la calle y te encuentras directamente con el hecho violento, con el hecho de intolerancia o lo demás. Muy bien, ese efectismo, como lo llamamos, de mostrar solo el resultado o solo las cifras, termina, decimos, por naturalizar, por normalizar comportamientos. Solemos decir, eso suele ocurrir como si fuese normal y no fuera una disrupción en la gestión de las dificultades y diferencias que tenemos en el espacio público. Giancarlo. Bien, excelente. Ese es un punto muy importante y es que hoy en día está bastante identificado en ciencias del comportamiento en general, que los seres humanos no tenemos un muy buen pensamiento estadístico. Cuando nosotros nos dicen esto pasa generalmente, ocurre todo el tiempo, inmediatamente pensamos que nos va a pasar o que salimos a la esquina y nos va a pasar. Y en esto, la manera en la que se presenta la información es muy importante. Cuando nos centramos únicamente en el caso de victimización, en el caso que evidentemente el medio de comunicación tiene que divulgar, tiene que mostrar, porque es parte de su responsabilidad, pero no contrarrestamos, no balanceamos, mostrando todo el montón de interacciones ciudadanas en donde eso no ocurre, lo que se queda en la mente del ciudadano es ese hecho doloroso, ese hecho que claramente tiene que conocer, pero que no le puede teñir, matizar completamente su realidad ciudadana, porque si miramos en los indicadores de convivencia, ciudades como Bogotá, con algunos momentos en los que se han subido algunos indicadores de victimización por robos, por otro tipo de cosas graves, en general hemos mejorado como sociedad. Entonces, lo que pasa es que el ciudadano muchas veces recibe solamente el hecho negativo y se queda con ese, y de esa manera piensa que es toda su cotidianidad. Y eso afecta su motivación, su compromiso, su capacidad de confiar y de cooperar con otros ciudadanos. Y entonces viene, May Caterine, esta delegación de la responsabilidad en otras instancias. Solemos decir, no, ira e intenso dolor, que además es una de las justificaciones desde el punto de vista jurídico, frente a conflictos con los cuales lidiamos en el espacio público. May Caterine. Pues yo pienso que es que hay mucha justificación de todos estos hechos de violencia. Ya lo decía hace unos momentos que hemos normalizado demasiado estos comportamientos. Entonces, todos los días estamos consumiendo esto y siento que el papel de los medios de comunicación debe ser mucho más importante. Debe generar no solamente ese medio de acción que dé la noticia, sino también generar esa reflexión y que llevar a un cambio en el comportamiento colectivo, un cambio en el comportamiento de los y las ciudadanas. Que realmente reflexionemos sobre los hechos de violencia y todos los acontecimientos que están pasando, ¿no? Como la intolerancia nos ha llevado a constituir una serie de situaciones que terminan en una riña e incluso en un homicidio. Entonces no es una justificación el hecho de que es que tuve un mal día, estaba de mal genio, entonces todo lo justificamos porque terminamos realmente siendo también parte de ese grupo de personas que terminamos justificando toda la violencia. Más televidentes, más preguntas, más participación. ¿De qué manera le están apostando los medios de comunicación a la cultura cívica y a fomentar valores éticos y morales que puedan mantener el equilibrio en nuestra sociedad? Y esa es la pregunta central de nuestro espacio. ¿Aparece la cultura ciudadana de alguna manera representada, por ejemplo, en temáticas argumentales, en ficción? ¿Aparece en no ficción, en contenidos periodísticos o en documentales? Es un tema que nos interesa abordar desde el punto de vista audiovisual. ¿Tú qué piensas? A mí me parece que sí. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Giancarlo en que debe haber un equilibrio. O sea, si los ciudadanos o las personas estamos acostumbradas nos abrumamos más por las noticias negativas, pues creo yo que sí tiene que haber una responsabilidad sobre todo y una conciencia de la dimensión que nosotros tenemos con respecto a lo que están recibiendo los televidentes o la audiencia en general. Yo sí creo que los espacios en donde hay más posibilidades, no solamente de hablar de cifras, sino de aterrizar los casos y de comenzar a desglosar o entender realmente qué significa. Por ejemplo, esto de lo que hablaba tanto al Mocus, y es de que la vida es sagrada, de que yo también, así como tengo derecho de ocupar el espacio público, también lo tienes tú. Pero, digamos, siento yo que son conceptos que se quedan muy en el aire cuando no se aterrizan y sobre todo cuando nosotros como medios de comunicación no entendemos que principalmente lo que decimos es lo que se toma como cierto, como real, como un hecho, además que se supone que está permeando, en este caso, toda la ciudad. Entonces, en la medida en que nos responsabilicemos de la forma en la que también transmitimos esa información, en la manera en la que titulamos, en la manera en la que usamos el lenguaje, pues seguramente la recepción va a ser muy diferente. Muy bien, se trata entonces de una cadena, ¿verdad? La política pública tiene que poner en primer lugar la cultura ciudadana, ¿verdad?
En esa medida impone la semilla para que la agenda mediática la siga, o al revés, la agenda mediática la pone en primer lugar para que la agenda política o la agenda ciudadana la pongan. Pero ¿dónde está el inicio de esa cadena o dónde puede estar, Giancarlo? Bueno, pues en este momento tenemos una apuesta muy fuerte, por ejemplo, en ciudades como Bogotá. Dentro de la política pública está el tema de cultura ciudadana y por lo tanto sí, digamos que hay unos temas priorizados desde donde se pretende dinamizar tanto la conversación como las acciones e intervenciones de instituciones y posiblemente de instituciones públicas y posiblemente de medios y de otro tipo de instituciones que puedan participar en lo que llamamos una acción colectiva para transformar ciertos comportamientos. En esa medida, la discusión para este caso puede surgir desde una apuesta institucional. En otros casos puede estar dinamizada desde la misma ciudadanía, puede estar dinamizada, también la iniciativa puede surgir desde parte de algún tipo de medio de comunicación. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunas de las inquietudes que ustedes nos han planteado. Pedimos que dejen tanta información comercial que todos los días es lo mismo. Eso aburre de ver Canal 1. Nos escribe Jenny González. Muy bien, y aquí acudimos también a la comprensión, un poco en continuidad con la temática de nuestro espacio de hoy. Un canal como este vive de la publicidad, pero también entendemos que hay tiempos, momentos, dosificaciones y cantidades que pueden molestar a los televidentes cuando están concentrados en un determinado relato televisivo. Porque la señal en la app es mala, se corta mucho, se devuelven las cosas que ya se dijeron y las imágenes. Por favor, trabajar más para una señal más estable y fluida. Saludos desde Barranquilla, nos escribe Luis Carlos Bautista Duarte. Lo ha dicho nuestro televidente, trabajar más, se está trabajando en ese sentido, hemos trasladado esta inquietud, pero hay que trabajar más para evitar que estos inconvenientes alteren el consumo televisivo, particularmente en las regiones. Aquí en San Juanito hace más de 3 meses no tenemos buena señal, no tiene volumen y en la noche no hay señal. Nos escribe Hermelinda García. Saludos a nuestros televidentes de San Juanito y hacemos eco de esta necesidad que tienen los televidentes de sintonizar la programación del Canal 1, pero no encuentran eco en la parte técnica. Dejamos pues en agenda esta inquietud y agradecemos a nuestros televidentes que se comunican efectivamente con nosotros. Decimos, Laura, volviendo sobre nuestro tema, habitualmente en el periodismo, cuando sucede un hecho trágico alrededor de la intransigencia, de la intolerancia, decimos absurdo, y realmente lo es, que un inconveniente, una disparidad, una falta de acuerdo en una circunstancia pública termine en una riña o en un homicidio, es efectivamente absurdo, ¿verdad? Más allá del adjetivo del titular usual en los medios de comunicación. Mira, yo creo que los medios de comunicación ahora tenemos un reto, un desafío muy complicado y es competir con la inmediatez de las redes sociales. O sea, en este momento tenemos que entender, primero que todo, que no vamos a salir al tiempo que salen los trinos ni salen las publicaciones de las personas, que además están en tiempo real haciendo una labor informativa, no tan responsable como la de los medios de comunicación, claro está, pero no podemos competir con eso porque justamente cuando tú recibes una información tienes que corroborarla, contrastarla y entonces a partir de allí informar sobre un hecho, ¿no? Que en teoría también, sí, claro, en teoría tendría que tener distintas perspectivas, tendría que tener contrastes, tendría que además tener un equilibrio. Entonces sí creo que la manera en la que estamos corriendo a ese llamado, a esa imposición más bien de la inmediatez que nos está dando las redes sociales, nos está afectando mucho como medios y como además un actor fundamental para la democracia y el funcionamiento de un Estado de Derecho, ya sea pues en cualquier lugar del país. Pero sí creo que las personas también deberían comenzar a tener en cuenta que la desinformación es una consecuencia o es más bien una causa también de esos comportamientos y que justamente el trabajo que se toma un medio de comunicación en justamente ser responsable con la información, pues toma tiempo y no va a ser lo mismo que tú leas un titular en Twitter o que leas algún trino o lo demás cuando acudes a un medio de comunicación que justamente está haciendo la tarea, pero que no va a ser igual de rápido y que en teoría sí tiene como un nivel de responsabilidad mayor con lo que está ocurriendo. Muy bien, la ejemplificación es una de las salidas para este tipo de disparidades. Más allá del concepto que es importante, lo abstracto, esto del respeto por los valores, la vida, los derechos, que parece que lo tuviésemos claro en la mente, pero a la hora de las reacciones no aparecen esos caminos o esas vías o esos, entre comillas, tips que deberíamos tener los ciudadanos para lidiar con esas diferencias. En vez de la agresión,
es mejor una palabra o un reclamo. En vez del reclamo agresivo, es mejor una señal, ¿verdad? Paliar un poco esa salida, Giancarlo. Bueno, muy bien. Sí, esa es una manera de ofrecer alternativas para ese ciudadano que quiere transformar su comportamiento. Es ofrecerle el ejemplo de cuáles son maneras distintas de lidiar con ciertos problemas, con ciertas dificultades de la vida en sociedad, de la convivencia. Inteligencia social se llama hoy, esa manera de lidiar con lo emocional y con lo racional en circunstancias de apremio, que es cuando realmente deben aparecer. Le preguntamos a May Caterine cómo volver, entre comillas, vendedor este tema en los medios de comunicación para que no se vuelva tedioso, sermonesco, largo y aburrido. Yo pienso que algo muy importante es utilizar, por ejemplo, el tema del teatro. Utilizar recursos culturales, utilizar otros medios. No podemos quedarnos siempre como en lo mismo, transmitiendo el mensaje de la misma manera, sino empezar a buscar alternativas. Lo cual es muy complejo en esta sociedad del yo, que prioriza tanto el yo, primero mis intereses, y este camino del atajo que está tan incluido en nuestras formas de lidiar en la parte cultural. Entremos en la parte propositiva, en la parte de expectativas. ¿Qué nos proponen los televidentes? ¿Qué esperan de la televisión? ¿Qué esperan de la política pública en el tema propuesto esta mañana? Escuchemos. Hacer campañas publicitarias como hacen con los demás, así como hacen con el Mundial, como hacen con los juegos deportivos, así como hacen con todo. Hay que hacer campaña ciudadana. Considero que seguir culturizando a las personas es como el mejor medio. Siempre considero que la educación va a ser el mejor medio de llegar a tener como una sociedad más tolerante. Y siento que es responsabilidad de los medios de comunicación expresar esto, expresar lo que ya está pasando, pero también generar conciencia ciudadana. Meterle a la gente tolerancia, que tengan paciencia, que toleren, que no sean agresivos, que por decir algo a uno, si alguien lo miró mal, pues voltea la cara para otro lado y no hacerles nada, no decirles nada, porque ahí se prende la guerra. Bien, entonces en esta idea que nos proponen los televidentes, entremos nosotros a dejarle a la televisión, pero también a los televidentes, tareas. Por ejemplo, una de ellas es no dejar la iniciativa al otro. Siempre pensamos, no, el otro es el que tiene que tener la iniciativa. Si el otro se comporta bien conmigo, yo respondo. Entonces tenemos una actitud reactiva, cambiarla y tener una actitud propositiva inicial. ¿Qué propuestas nos planteas tú, Laura, a medios de comunicación y televidentes en la idea de cultivar la cultura ciudadana? Este asunto de asumirnos, de que no necesitamos ser artistas para convertirnos en creadores. Y eso me parece muy poderoso, porque entonces ya la responsabilidad recae en nosotros y en entender que a través de lo que hacemos nos convertimos en, digamos, accedemos al ser, a lo que justamente habla de nosotros como seres humanos. Ni siquiera tiene que ver con un asunto de lo que esté pasando en Bogotá o de la seguridad, sino simplemente de cómo nos empezamos a concebir como seres humanos. Y también darle un papel mucho más protagónico a las artes, la cultura realmente, y estas herramientas tienen un papel supremamente constructivo y transformador en la forma en la que nosotros comenzamos a asumir el espacio público, comenzamos a utilizarlo y a respetar la vida del otro. Es que estamos hablando de un tema mucho más profundo y es porque todo el tiempo apelamos a esta reacción en donde simplemente estamos casi que defendiéndonos, y es justamente pues por esta sensación de que hay digamos, una ausencia, ¿no? También de seguridad, de justicia también. Por lo que hablabas ahorita del atajo y de esto que hablan mucho de los colombianos, de la malicia indígena, de esto que nos pasa también de la colombianada. Bueno, esto justamente tiene que ver con que comencemos a despojarnos de esa idea de que eso es una cosa que nos identifica como colombianos. Eso también es una tarea de nosotros, no solamente del Estado, de la administración. Muy bien. La cultura del avivato, donde es felicitado el que logra romper las reglas sociales y no al revés, en vez de inculcar el respeto. Giancarlo, propuestas, ideas para la televisión y para los televidentes. Bueno, excelente. Empecemos por el ciudadano. Me gusta mucho esta idea que está diciendo Laura, efectivamente el ciudadano, entenderse a sí mismo como agente de cambio, empoderarse, ser consciente de que tiene un rol en la sociedad, tanto dando ejemplo como ayudando a otros, de pronto invitando a otros de manera amable a cooperar, a coordinarnos, a convivir mejor. Eso me parece muy bien. Me parece muy importante ser conscientes de la comunicación.
es algo que tal vez cada vez lo estamos viendo más claramente, y es que las narrativas, la manera en la que describimos nuestros hechos en la sociedad, cómo somos, cómo nos percibimos, construye también la manera en la que nos comportamos. Si estamos, por ejemplo, repitiendo permanentemente que somos avivatos, que tenemos este tipo de comportamientos, puede que sea parcialmente cierto, pero el problema es que eso es lo que se queda en la cabeza de todo el mundo. Eso es lo que aprende el niño, eso es lo que aprende el otro ciudadano, eso es lo que aprende el que llega y conoce al colombiano. Es que ellos son así. Y eso empieza a reforzar unas identidades, unas narrativas, unos relatos acerca de quiénes somos que tienen consecuencias prácticas. Si yo creo que aquí todo el mundo se comporta de manera avivada, pues yo no quiero ser el único tonto que no lo hace, ¿cierto? Pero esa construcción, esa narrativa del otro, muchas veces reposa en la manera en la que comunicamos, en la manera en la que hablamos de nosotros y hablamos de los demás. Ser consciente de cómo hablamos, cómo caracterizamos las situaciones y los otros puede ser una primera agenda ciudadana que me parece clave. La otra es reconocer que también somos responsables del trámite de nuestra propia realidad emocional y para eso acudir, tener a las ayudas que existen. Estaba hablando hace unos 2 minutos de la línea Calma. La línea Calma es una oferta, por ejemplo, para masculinidades violentas. Eso lo tenemos identificado. Los seres humanos, en particular los hombres, tenemos en estas sociedades unos problemas muy grandes en el trámite de nuestras emociones. Los celos, la manera en la que reaccionamos de manera violenta ante ciertos problemas de convivencia, bien sea en pareja o también con otros, son el origen de muchos de los problemas de convivencia que tenemos. Si sabemos esto, somos capaces de autoobservarnos, de pronto reconocer que podemos pedir ayuda de una manera anónima a través de la línea Calma, por ejemplo, es una manera propia, autónoma, de generar un cambio positivo que seguramente va a redundar en otros. Y no olvidar que el ejemplo, sobre todo en la familia, es fundamental. Buena parte de las creencias y los prejuicios con los que lidiamos durante nuestra vida están ahí, en el hogar, en la casa. Así que el llamado de atención para nuestros padres de familia. Y luego la televisión en la representación que hace de esos ejemplos y de esas formas de lidiar con los conflictos. May Caterine, tus propuestas, tus ideas. Empezar desde el hogar, ¿no? Desde esa primera sociedad que es la familia. Entonces, como desde ahí también empezamos a construir. Yo pienso que debemos es unirnos y empezar a, fomentar el respeto por la diversidad, que es muy importante. Utilizar un lenguaje incluyente, no sexista. Siento que los medios de comunicación a veces hay muchas falencias en esto. Y desde aquí hay una semilla muy importante para generar ese cambio, esa responsabilidad social. Dejar de responsabilizar al otro, un tip clave, ¿verdad? Asumir que este es un espacio común, ciclistas, motociclistas, peatones, personas con afán, personas con paciencia, niños, niñas, personas de la tercera edad, ¿verdad? La responsabilidad comienza desde el primer lugar. Y luego los medios eficientes, creativos en la cultura y el entretenimiento para reforzar estas conductas, sobre todo resaltando lo positivo. Pues muy bien. Agradecemos a Laura Arévalo, periodista en el Magazine Cultural del Espectador, por estar con nosotros esta mañana. Laura, gracias. Gracias a ti por la invitación. Muy bien, agradecemos también a Giancarlo Chiappe Ferroni, antropólogo con maestría en Gerencia y Práctica de Desarrollo y actual director de Transformaciones Culturales de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias, Mario. Un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Y también agradecemos a May Caterine Pinto, psicóloga y líder de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en la Dirección de Prevención Cultura Ciudadana de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta invitación. Y muchas gracias a todos nuestros televidentes que han participado activamente a través de soportes con videos, correos, inquietudes y propuestas. Y gracias también a quienes nos acompañan semana a semana. Recuerden que la cita es todos los sábados a las 7 en punto aquí para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, dudas, reclamos o recomendaciones mueven nuestra televisión, porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.